En el sofocante verano de 1716, 14 de los plantadores más ricos de Carolina del Sur se reunieron para lo que creían que sería una junta de negocios rutinaria en la hacienda Greyfield. Ninguno salió con vida. Lo que las autoridades encontraron 3 días después desafió toda explicación. Restos carbonizados dispuestos en un círculo perfecto alrededor de un enorme horno de carbón. Tenían las manos atadas con grilletes de hierro y la boca rellena de algodón crudo. La única testigo era una mujer esclavizada llamada Esperanza de Lima, hallada sentada con calma en la cocina de la hacienda, tarareando una nana en portugués mientras afilaba metódicamente cuchillos de cocina. Al ser interrogada, solo pronunció una frase en un inglés quebrado. La justicia arde más lento que el carbón, pero arde completa. Los registros coloniales de este incidente se sellaron por orden del gobernador Robert Johnson y permanecieron enterrados en los archivos de Charleston por más de 2 siglos. Esta noche revelamos la aterradora verdad detrás de lo que se conocería como la masacre de Greyfield, una historia de venganza tan metódica y brutal que cambió la manera en que toda la colonia miraba a sus propiedades humanas. Antes de continuar con la historia de Esperanza de Lima y la noche que sacudió a la Carolina del Sur colonial hasta sus cimientos, necesito que hagas algo por mí. Pulsa suscribirse y activa la campana de notificaciones, porque historias como esta, enterradas por el tiempo y encubiertas por quienes ostentan el poder, merecen ser contadas. Y, ya que estás, cuéntame en los comentarios desde qué estado nos escuchas. ¿Se esconden oscuros secretos históricos en tu propio patio trasero? Ahora retrocedamos a 1716 para descubrir cómo una mujer considerada nada más que propiedad orquestó uno de los actos de venganza más calculados de la historia colonial de América. La historia no comienza con aquella noche horrenda, sino 15 años antes, en la bulliciosa ciudad portuaria de Charleston, Carolina del Sur. Corría el año 1701 y la colonia vivía una prosperidad sin precedentes, levantada sobre las espaldas de africanos esclavizados que trabajaban las plantaciones de arroz a lo largo de las tierras bajas costeras. Entre los plantadores más exitosos estaba Edmund Greyfield, colonizador de segunda generación cuya familia había tallado un imperio de 3.000 acres en los pantanos al norte del río Ashley. Greyfield era un hombre de crueldad particular, incluso para los duros estándares de su época. Superaba el 1,90 m, con ojos azul pálido que parecían mirar a través de las personas, no a ellas. Se había ganado una reputación por quebrar esclavos tanto física como mentalmente. Su plantación, conocida como Greyfield Estate, era susurrada en los barracones de la región. Se decía que quienes eran enviados allí morían en 1 año o salían convertidos en cascarones vacíos de lo que habían sido. En septiembre de 1701, un navío negrero portugués llamado Santa María arribó al puerto de Charleston con 180 almas desde la costa de Angola. Entre ellas venía una joven, quizá de 20 años, a la que su nuevo amo daría el nombre de Esperanza de Lima. A ojos de los colonos blancos que la examinaron como ganado en el mercado, nada la distinguía de inmediato. Estatura y complexión medias, ojos oscuros e inteligentes, y cicatrices tribales intrincadas en los hombros que narraban su linaje real, una historia que permanecería oculta a sus captores. Lo que no sabían era que Esperanza era hija de un poderoso jefe de aldea, formada desde la niñez en artes de estrategia, negociación y aquello que las mentes coloniales llamarían brujería, pero que en realidad era un conocimiento sofisticado de hierbas, venenos y psicología humana. Había visto a los raideros portugueses quemar su aldea, asesinar a su padre y esclavizar a su gente. En su mente, cada rostro blanco que encontraba estaba conectado con ese pecado original. Edmund Greyfield la compró por 42 libras esterlinas, suma considerable que reflejaba su aparente buena salud y juventud. Tenía planes específicos para su nueva adquisición, su esclava doméstica anterior. Una mujer mayor llamada Sarah había muerto recientemente en circunstancias misteriosas, aunque todos sabían que había sido golpeada hasta la muerte por derramar vino sobre una alfombra inglesa importada. Desde su primer día en Greyfield, Esperanza inició lo que sería una campaña de 15 años de observación cuidadosa y planificación meticulosa. Aprendió inglés con rapidez, pero fingió comprender mucho menos de lo que en verdad entendía. Observó, escuchó, memorizó cada desprecio, cada crueldad, cada nombre mencionado en susurros entre la élite plantadora. La hacienda Greyfield era más que un hogar.
Era el punto de reunión oficioso del llamado Consejo del Arroz, un grupo de 14 propietarios que controlaban las políticas agrícolas de la colonia y, por extensión, su futuro político. Aquellos hombres se reunían cada mes para hablar de precios del arroz, regulaciones sobre esclavos y cómo maximizar ganancias minimizando la supervisión desde Londres. Se consideraban reyes en sus dominios, sin rendir cuentas a ninguna autoridad terrenal. Los 14 miembros de ese consejo representaban a las familias más poderosas de la colonia. Estaba Edmund Greyfield, el líder no oficial, William Penton, cuya plantación producía más arroz que cualquier otra en las Américas, James Rutherford, que además fungía como juez colonial, Marcus Sutton, dueño de la mayor operación de tráfico de esclavos entre Charleston y Savannah, Henry Caldwell, cuyas conexiones políticas llegaban hasta la oficina del gobernador, Thomas Harrington, antiguo oficial naval británico que gobernaba su hacienda como un campamento militar, Benjamin Fairfax, heredero de una fortuna familiar que se remontaba a los primeros asentamientos coloniales, Samuel Kingsley, especializado en adiestrar a esclavos recién llegados, Robert Fielding, célebre por sus innovadoras técnicas de tortura, Charles Warwick, cuyo plantío limitaba con otros 3, convirtiéndose en un centro de información, Jonathan Crichton, obsesionado con llevar registros detallados de programas de cría de esclavos, David Norris, con formación médica, experto en mantener vivos a los esclavos el tiempo justo para exprimirles el máximo trabajo, Alexander Hartwell, cuya hacienda funcionaba como prisión de fugitivos de la región, y finalmente George Baxter, el más joven con apenas 35 años, aceptado rápidamente en el círculo gracias a su entusiasmo por la violencia. No eran simplemente hombres crueles, eran malvados de manera sistemática, tratando a seres humanos como si fueran simples herramientas agrícolas que podían usarse, repararse y desecharse según lo dictara la economía. Compartían entre sí técnicas para quebrar espíritus rebeldes. Comparaban notas sobre la ingesta calórica óptima para maximizar el rendimiento reduciendo costos. Y competían relatando sus castigos más creativos en cada reunión mensual. Durante 15 años Esperanza sirvió en esos encuentros, moviéndose como una sombra entre la mesa y la cocina, rellenando copas y retirando platos mientras los hombres discutían sobre sus esclavos como si fueran reses. Los escuchó reírse de familias separadas, debatir la conveniencia de azotes contra marcas de fuego y planear la expansión de operaciones que requerirían importar cientos de africanos más. Pero lo que de verdad puso en marcha el plan de Esperanza no fue la crueldad general del sistema esclavista, sino algo mucho más personal y específico. En la primavera de 1715, todo cambió para Esperanza de Lima. Tras 14 años de silenciosa servidumbre, había logrado algo que los amos consideraban imposible: mantener su humanidad en medio del infierno. Más aún, había encontrado el amor. Su nombre era Kwame, aunque en los registros de la plantación figuraba solo como Boy Tom. Había nacido en la hacienda de Rutherford en 1693, por lo que tenía unos 22 años cuando atrajo la atención de Esperanza. Kwame poseía una rara combinación de fuerza física e intelecto despierto, cualidades que habían sobrevivido al brutal proceso de adiestramiento que quebraba a la mayoría de los esclavos en su primer año. Sabía leer, habilidad aprendida en secreto gracias a un capataz compasivo ya fallecido, y había estado enseñando clandestinamente letras y números básicos a otros esclavos durante los escasos descansos dominicales. Kwame y Esperanza empezaron reuniéndose en secreto, compartiendo información sobre los movimientos y planes de sus amos. Poco a poco, su relación se profundizó con la paciencia de quienes sabían que ser descubiertos significaba la muerte. Habían creado un sistema de cantos y gestos, aparentemente simples expresiones cotidianas a ojos de los blancos, pero que en realidad transmitían mensajes detallados sobre rutas de escape, contactos seguros y oportunidades de resistencia. Hacia finales de 1715, habían tejido lo que quizá fue la red de inteligencia más sofisticada de toda Carolina del Sur colonial. Esperanza utilizaba su posición en las reuniones del Consejo del Arroz para obtener información sobre patrullajes, cambios legales y debilidades en las plantaciones, mientras que Kwame, a menudo prestado para trabajos pesados en otras haciendas, establecía contactos por toda la región. Lo que planeaban no era una simple fuga para salvarse ellos. Se trataba de una insurrección coordinada que podría liberar a cientos de esclavos. Habían identificado blancos simpatizantes, trazado casas seguras y hasta establecido contacto con comunidades negras libres en la Florida española,
quienes podían ofrecer refugio a los esclavos fugitivos. Todo parecía encaminarse hacia un movimiento sin precedentes, pero toda esa preparación fue arruinada por una simple emoción humana. El 15 de marzo de 1716, Edmund Greyfield anunció en la reunión mensual del Consejo del Arroz que planeaba expandir su programa de cría. Había seleccionado a varias esclavas ejemplares para aparearlas con varones de otras plantaciones, con el fin de producir lo que llamaba mano de obra superior. La implementación sería inmediata, con las mujeres trasladadas a un compuesto especial donde serían vigiladas constantemente hasta garantizar embarazos exitosos. En la lista de Greyfield, el primer nombre era el de Esperanza. Ella escuchó esta conversación mientras servía vino, sin alterar el gesto en su rostro, pero por dentro algo se quebró. Durante 15 años había sobrevivido alimentando la esperanza. Esperanza de libertad, de venganza, de un futuro donde pudiera ser tratada como persona y no como propiedad. Ahora, Greyfield planeaba reducirla a un simple animal reproductor. Esa misma noche, se reunió con Kwame en su lugar habitual, un ciprés caído, escondido entre los arrozales, donde sus voces quedaban ahogadas por el canto de insectos y aves nocturnas. Allí le contó lo que había escuchado. Ambos entendieron de inmediato el significado. Si la trasladaban al compuesto de cría, sería imposible mantener contacto. Su red de inteligencia colapsaría. La rebelión quedaría sofocada antes de nacer. Kwame, desesperado, le rogó que escaparan esa misma noche. Tenía un contacto español que podía contrabandearlos hasta San Agustín en una semana. Podrían ser libres, empezar de nuevo, incluso ayudar a otros desde un lugar seguro. Pero Esperanza lo rechazó. «Huir nos salva a nosotros», le dijo en portugués, lengua que reservaban para sus conversaciones más íntimas. «Pero no cambia nada para nuestro pueblo. Estos hombres seguirán con su maldad. Llegarán más barcos, se destruirán más familias, más niños crecerán siendo propiedad». Durante 15 años, Esperanza había observado a aquellos 14 hombres tomar decisiones que afectaban miles de vidas con una crueldad casual. Los había oído reírse de separaciones familiares, discutir técnicas de tortura como si fueran recetas culinarias y planear expansiones que traerían aún más sufrimiento a quienes compartían su color de piel. «He aprendido sus patrones», continuó. «Sé sus secretos. Sé cuándo son más vulnerables. Tenemos una sola oportunidad para enviar un mensaje que será recordado por siempre. Una sola oportunidad para que sientan miedo, como ellos nos hacen sentir miedo». Kwame entendió lo que sugería y se aterrorizó. No por la muerte, pues la muerte era una amenaza constante en la vida de un esclavo, sino por la tortura sistemática que precedía a la ejecución si eran descubiertos. Había visto qué ocurría a quienes osaban levantar la mano contra un blanco. Castigos diseñados para quebrar no solo al culpable, sino al espíritu de todos los que presenciaban. Y sin embargo, también comprendía que Esperanza tenía razón. Su escape solo salvaría 2 vidas, dejando intacto el sistema. Su alternativa, aunque arriesgada hasta lo impensable, ofrecía algo mayor: un golpe contra la esclavitud misma, un acto que podría inspirar a otros, o al menos sembrar temor en los amos para que pensaran 2 veces antes de ejercer su crueldad. Durante las siguientes 2 semanas, refinaron un plan que era parte operación de inteligencia, parte guerra psicológica y parte ataque táctico. Esperanza usaría su acceso privilegiado en la reunión mensual del Consejo del Arroz para crear la ocasión de una venganza devastadora. Kwame se encargaría de la logística, reunir materiales, preparar coartadas para esclavos simpatizantes y crear planes alternos para distintos escenarios. Habían concebido quizá el acto de resistencia esclava más sofisticado de la historia colonial norteamericana. Todo giraba en torno a un hecho simple que Esperanza había confirmado tras 15 años de servicio. Los miembros del Consejo del Arroz, confiados en su poder absoluto, se habían vuelto descuidada y peligrosamente vulnerables. La reunión mensual estaba programada para el 23 de junio de 1716. Ese amanecer llegó cargado con el calor opresivo que hacía los veranos de Carolina del Sur casi insoportables, excepto para quienes habían crecido bajo el clima ecuatorial de África. Esperanza se levantó antes del alba, como cada día durante 15 años, y comenzó su rutina matinal. Pero aquella jornada era distinta. Representaba la culminación de su paciencia, su dolor contenido y su planificación meticulosa. El Consejo del Arroz se reuniría a las 2 de la tarde, dando tiempo a los plantadores para viajar hasta Greyfield y resolver asuntos previos. Normalmente, estos encuentros duraban entre 4 y 6 horas,
dependiendo de la agenda y de la cantidad de ron importado que Greyfield ofrecía a sus invitados. Esperanza había pasado semanas estudiando los patrones de reuniones anteriores. Sabía que Marcus Sutton siempre llegaba temprano para asuntos privados con Greyfield, que Benjamin Fairfax, con su vejiga débil, pedía salir cada 90 minutos, que los precios del arroz se discutían siempre antes de la cena, mientras que los temas de manejo de esclavos surgían después, con la lengua suelta por el alcohol. Pero lo más importante que sabía era acerca del horno de carbón. La hacienda Greyfield, construida en 1695, contaba con una cocina descomunal diseñada para alimentar no solo la casa principal, sino también a capataces, artesanos y esclavos domésticos. El centro de esta cocina era un horno de carbón enorme, importado de Gran Bretaña a gran costo. A diferencia de las chimeneas de leña comunes, este horno podía mantener altísimas temperaturas durante horas, ideal para operaciones de cocina a gran escala. Medía casi 2,5 metros de altura por más de 1 metro de ancho, hecho de ladrillo refractario e incrustaciones de hierro para colgar ollas, sostener espetones y regular el aire. Cuando estaba al máximo, podía alcanzar temperaturas de más de 1000 dirty, suficiente para derretir cobre y plata. Greyfield presumía orgulloso de él ante sus visitantes como prueba de riqueza y refinamiento. Lo que Greyfield ignoraba era que Esperanza llevaba meses estudiando su funcionamiento, aprendiendo a controlar su calor, a mantener la máxima intensidad y a manipular el aire para crear condiciones específicas. Había estado almacenando poco a poco carbón extra en un cuarto contiguo, justificando a los capataces que el señor Greyfield había ordenado más combustible para una futura expansión. 3 días antes de la reunión, Esperanza recibió la noticia que selló su determinación sin vuelta atrás. Kwame había sido vendido. James Rutherford necesitaba más brazos para expandir sus campos, y convenció a Greyfield de entregarle al joven por 60 libras esterlinas. La transacción se concretaría justo después de la junta del consejo, y a la mañana siguiente Kwame sería trasladado a la plantación Rutherford. Cuando Esperanza lo supo, comprendió que su ventana de oportunidad se cerraba. En 3 días perdería al hombre que amaba, sería forzada a un programa de cría que destruiría su espíritu, y quedaría condenada a presenciar cómo el consejo seguía perfeccionando su maquinaria de brutalidad. La paciencia ya no era posible. Aquella noche se encontró con Kwame por última vez, junto al ciprés caído que había sido su refugio secreto. En susurros comprimieron 15 años de recuerdos en unas pocas horas preciosas. Kwame la imploró una última vez, que abandonaran el plan, que huyeran esa misma noche. Aún tenían contacto con un comerciante español que podía llevarlos a San Agustín. Aún podían construir una vida juntos, lejos del infierno de la esclavitud. Pero la decisión de Esperanza estaba tomada. Estos hombres creen que son dioses, le dijo. Piensan que pueden hacer lo que quieran con nosotros, sin consecuencia. Mañana les demostraré que están equivocados. Les demostraré que somos seres humanos, no animales, y que cuando a los seres humanos se les empuja más allá del límite, luchan. Kwame supo que discutir era inútil. Aunque apenas la conocía desde hacía 2 años, ya había aprendido a reconocer el acero en su voz cuando su mente estaba decidida. Así que dedicó esas últimas horas a ayudarla a pulir los detalles finales del plan. Al amanecer del 22 de junio, Esperanza comenzó sus preparativos. Hizo un inventario minucioso de la cocina y los cuartos de almacenamiento, evaluando cada herramienta, ingrediente y material útil. Se fijó especialmente en los grilletes y cadenas de hierro que guardaban en la despensa, instrumentos usados para castigos, siempre al alcance en la plantación. También estudió los movimientos de los esclavos domésticos, pues el éxito dependía de 2 cosas: mantenerlos a salvo del inminente horror y aparentar normalidad hasta el instante crucial, y sobre todo, se concentró en el horno de carbón. Desde el amanecer, comenzó a alimentarlo con intervalos calculados, aumentando la temperatura poco a poco, mientras fingía preparativos comunes para la gran reunión. Hacia el mediodía del 23 de junio de 1716, los primeros miembros del Consejo del Arroz comenzaron a llegar a la hacienda Greyfield. Como siempre, Marcus Sutton apareció temprano, montando con la seguridad de un hombre que poseía más de 800 esclavos y no se sentía responsable ante ninguna autoridad terrenal. Esperanza lo observó desde la ventana de la cocina. Descendió del caballo, lo entregó a un mozo y caminó con paso pesado hacia la casa principal. A sus 53 años, Sutton ya mostraba los estragos de décadas de excesos. Cuerpo robusto,
cabello gris ralo y rostro enrojecido por el ron. Pero sus ojos seguían siendo calculadores, los de alguien que había hecho fortuna destruyendo la voluntad de otros. La plantación de Sutton se especializaba en lo que, eufemísticamente, llamaban adiestramiento. El proceso brutal de quebrar a los recién llegados para que aceptaran su condición como definitiva. Quienes resistían eran enviados a Sutton, donde desarrolló métodos particularmente ingeniosos para destruir el espíritu humano. Su fama era tal que otros plantadores le enviaban sus esclavos problemáticos, pagando precios altos por su servicio. Greyfield recibió a Sutton en la puerta con cortesía exagerada, la que reservaban solo entre ellos, mientras trataban a los esclavos peor que a bestias. Se retiraron a su despacho privado para discutir negocios confidenciales, nuevas técnicas de control y estrategias de presión al gobierno colonial para relajar las restricciones a la importación de esclavos. En la siguiente hora, los demás miembros del consejo fueron llegando en grupos pequeños. Los carruajes y caballos colmaron el camino circular frente a la mansión. Esperanza reconocía cada rostro, cada voz, cada gesto. Después de 15 años sirviendo sus mesas, los conocía mejor que a los suyos. William Pitton llegó con escoltas armados, aún temeroso tras un reciente intento de rebelión en su hacienda. James Rutherford vino solo, pero portaba sus pistolas con monturas de plata, símbolo de juez y amo. Henry Caldwell apareció en un carruaje ostentoso con su escudo de armas, reflejo de sus ambiciones políticas. Todos fueron recibidos con el mismo protocolo, comentarios sobre el clima, el precio del arroz, las tensiones con los indígenas en la frontera. Se veían a sí mismos como padres fundadores de una gran civilización, pioneros que transformaban la tierra salvaje en riqueza agrícola. Negaban, sin embargo, la verdad evidente, que su prosperidad se cimentaba en la brutalidad sistemática, en la explotación despiadada de miles de vidas humanas tratadas peor que ganado. A las 2 en punto, Edmund Greyfield abrió la sesión en el comedor principal. Los 14 tomaron asiento alrededor de una mesa de roble macizo importada de Inglaterra, tan costosa que habría mantenido a una familia colonial común por años. Los candelabros de plata, las velas y la vajilla fina creaban un aire de riqueza y superioridad. Esperanza servía con la eficiencia acostumbrada, deslizándose como un fantasma, mientras los hombres trataban el negocio de la esclavitud con una frialdad que ya le era familiar. Las primeras horas transcurrieron según el guión habitual. Se discutieron los precios del arroz, las fluctuaciones del mercado europeo y las rutas de exportación. William Pitton presentó cifras de producción que superaban las de años anteriores, arrancando la envidia de algunos y la admiración de otros. Se debatieron también nuevas medidas para reducir los costos de alimentación de los esclavos, proponiendo sustituir parte del maíz con sobras de pescado en mal estado. La conversación estaba impregnada de una normalidad tan cruel que a Esperanza le costaba entender cómo podían pronunciar aquellas palabras entre copas de vino y risas, como si no hablaran de seres humanos sino de animales de carga. Mientras tanto, la cocina hervía de actividad. Bajo las órdenes de Esperanza, los esclavos domésticos mantenían un ritmo exacto: calentar, servir, retirar, limpiar. Ninguno sospechaba nada fuera de lo común, y eso era clave. El éxito dependía de que todo pareciera rutina hasta el instante final. Pero solo Esperanza sabía que cada movimiento de esa tarde estaba cronometrado con precisión. El horno, encendido desde la madrugada, ya rugía con un calor sobrenatural. Ella lo había alimentado con tandas de carbón calculadas, cerrando las compuertas de aire para mantener la presión y luego liberándola de golpe para avivar las brasas. La temperatura en su interior debía de rozar los 1000 grados, lista para cumplir un propósito mucho más siniestro que asar carne o calentar guisos. Al caer la tarde, los hombres se sirvieron más ron y la conversación derivó hacia su tema favorito, los esclavos. James Rutherford relató, entre carcajadas, cómo había castigado a un fugitivo obligándolo a permanecer encadenado bajo el sol durante 3 días, alimentado apenas con agua salobre. Marcus Sutton describió su último método de disciplina como si fuera una innovación agrícola. Y Edmund Greyfield, siempre dispuesto a exhibir su crueldad, anunció su nuevo programa de cría, explicando con entusiasmo la inversión genética que esperaba obtener en una década. Los demás lo celebraron como si hablara de un proyecto científico admirable. Solo Esperanza, mientras servía más vino en sus copas, comprendía la magnitud de la blasfemia que acababa de escuchar, porque ella sabía que esa inversión significaba reducirla a vientre forzado,
arrancándole lo único que le quedaba, la decisión sobre su propio cuerpo. Pero esa rabia contenida no le temblaba en las manos. Al contrario, le daba un foco absoluto. Sonrió para sí misma, invisible para ellos, mientras afilaba mentalmente los pasos que ya no tenían vuelta atrás. La cena fue servida al caer la noche. Esperanza dispuso sobre la mesa grandes fuentes de carne, pan recién horneado y vino europeo, manteniendo la rutina de lujo que los hombres esperaban. Ellos comían y reían con bocas manchadas de grasa, completamente ajenos a la tormenta que se preparaba a su alrededor. Cada uno ocupaba el lugar que siempre tomaba. Greyfield en la cabecera, Rutherford a su derecha, Sutton a su izquierda, y los demás distribuidos según jerarquía y antigüedad. Esperanza conocía esa disposición de memoria. La había observado durante 15 años. Fue entonces cuando ejecutó la primera fase de su plan. En la cocina, lejos de la vista del consejo, había preparado discretamente una mezcla de hierbas amargas y extractos vegetales que había aprendido a manipular desde su infancia en Angola. No eran venenos mortales, sino sustancias diseñadas para entorpecer los sentidos, provocar somnolencia, lentitud en los reflejos y, sobre todo, una sensación de calor en el cuerpo. Los hombres las ingerirían sin sospechar, diluidas en las salsas y caldos de la cena. Esperanza vigilaba con atención cada cucharada, cada sorbo. El efecto tardaría, pero ella sabía calcular el tiempo. Mientras tanto, mantenía la calma, como si nada fuera distinto de una velada normal. Ordenó a los esclavos domésticos retirarse una vez terminado el servicio, fingiendo que no necesitaría más ayuda esa noche. Los despidió con miradas que parecían simples gestos de rutina, pero que en realidad eran un código silencioso. Aléjense. No vuelvan hasta el amanecer. A las 9 de la noche, el salón estaba impregnado de humo de tabaco, risas alcohólicas y la arrogancia confiada de hombres que se creían intocables. Pero bajo ese manto de normalidad, el veneno de las hierbas comenzaba a recorrer sus venas. Esperanza lo notó en los primeros bostezos, en las palabras arrastradas, en los movimientos más torpes al alzar las copas. Lo que para ellos era cansancio y exceso de ron, para ella era la señal de que el plan avanzaba. Mientras tanto, el horno rugía con una fuerza casi viva. La temperatura había alcanzado su punto más alto, y cada ladrillo del monstruo de carbón irradiaba un calor tan intenso que la cocina parecía un infierno abierto. Era la pieza central de la trampa que Esperanza estaba a punto de cerrar sobre sus verdugos. A las 9:45 de la noche, el reloj alemán de pie que decoraba el salón marcaba su campanada metálica. Para ese momento, los efectos de las hierbas eran imposibles de ignorar. George Baxter, el más joven, fue el primero en mostrar señales claras. Sus ojos se nublaron, su respiración se hizo irregular y el vaso de brandy que sostenía se le resbaló de las manos. Los demás rieron al principio, creyendo que simplemente estaba borracho, pero pronto la incomodidad se propagó. William Pitton se llevó la mano al estómago, quejándose de un mareo repentino. Rutherford intentó ponerse de pie, pero apenas pudo sostenerse, y terminó tambaleándose contra la mesa. Sutton, con el rostro rojo y empapado en sudor, murmuraba palabras incoherentes mientras intentaba mantener la compostura. Fue entonces cuando Edmund Greyfield, con su instinto de depredador, comprendió que algo no estaba bien. Trató de dar una advertencia, pero su voz ya se arrastraba, lenta y pastosa. «Caballeros, creo que hemos sido». No alcanzó a terminar. Sus rodillas cedieron y su imponente cuerpo se desplomó sobre la alfombra persa que había importado a precio de oro. En cuestión de minutos, los 14 hombres estaban inconscientes o apenas lúcidos, atrapados entre el sueño forzado y la debilidad muscular. Esperanza se movió con una calma escalofriante. Dejó de fingir torpeza, de bajar la mirada. Ahora caminaba erguida, con la seguridad de alguien que sabía que el poder había cambiado de manos. Había llegado el momento de la segunda fase, convertir a los amos en prisioneros. Uno por uno, arrastró sus cuerpos pesados hasta la cocina, utilizando cuerdas y las mismas cadenas de hierro que durante años habían servido para inmovilizar a esclavos castigados. Colocó cada muñeca en grilletes, cada tobillo en argollas frías, asegurándose de que el dolor del metal se sumara a su despertar. Les rellenó la boca con bolas de algodón crudo, el mismo material que ellos obligaban a recoger hasta sangrar. A las 2 de la madrugada, los 14 estaban alineados en un círculo perfecto alrededor del horno encendido, con los pies apuntando hacia el fuego.
El calor que emanaba del monstruo de carbón transformaba la cocina en una cámara ardiente, donde la venganza de Esperanza estaba a punto de comenzar. El primero en abrir los ojos fue Edmund Greyfield, el poderoso amo, que durante décadas había doblegado cuerpos y espíritus, despertó en el suelo de su propia cocina encadenado como un animal. Intentó gritar, pero el algodón en su boca solo permitió que emitiera un gemido ahogado. Cuando alzó la vista y reconoció a los otros 13 hombres en la misma condición, un terror primitivo le recorrió la espalda. Poco a poco, los demás comenzaron a recobrar la conciencia. La escena se llenó de gruñidos, movimientos desesperados y jadeos sofocados. El horno irradiaba un calor insoportable que los golpeaba con la fuerza de un sol en miniatura. Sus caras empapadas de sudor reflejaban por primera vez lo que nunca habían sentido: indefensión total. Esperanza, sentada en una silla en un rincón de la cocina, los observaba con fría serenidad. Sobre sus rodillas descansaban varios cuchillos que afilaba con lentitud, acompañando el sonido metálico con una suave melodía en portugués, un arrullo que contrastaba con los gemidos de los encadenados. Cuando se levantó, el silencio se volvió denso. Caminó lentamente alrededor del círculo, mirándolos uno por uno. Y entonces habló, en un inglés mucho más claro del que ellos creían que dominaba. «Buenas noches, caballeros. Espero que hayan descansado bien, porque tenemos mucho de qué hablar». El sobresalto en sus ojos fue inmediato. Esa voz, firme y segura, no pertenecía a la sirvienta sumisa que habían ignorado durante 15 años. Era la voz de alguien que había escuchado, recordado y esperado el momento adecuado. Se detuvo frente a Marcus Sutton. «Tú, Sutton, eres experto en quebrar espíritus. Te jactas de convertir hombres en sombras, de arrancarles la esperanza. Hoy probarás tu propio método». Después caminó hacia Rutherford. «Y tú, juez y amo, usas la separación de familias como castigo. Robas hijos, robas esposas, porque sabes que sin amor es más fácil dominar. Hoy serás tú quien sufra el vacío de no tener control». A cada uno le recordó un acto de crueldad, con detalles tan precisos que los hombres se retorcían más por el miedo que por el calor. Era como si sus pecados, tantos que ellos habían olvidado, hubieran sido grabados a fuego en la memoria de la mujer que ahora los tenía en sus manos. Esperanza se inclinó sobre Edmund Greyfield, el hombre que había comprado su vida por 42 libras esterlinas. Sus ojos se encontraron, y en ellos ya no había miedo del amo hacia el esclavo, sino la desesperación de un depredador atrapado. «Tú, Greyfield», dijo con voz firme, «tú eres el peor de todos. Tenías riqueza, tenías poder, tenías elección. Pudiste haber tratado a los nuestros como seres humanos, pero escogiste ser un monstruo. Y ahora, un monstruo pagará su precio». El calor del horno crecía con cada minuto. El aire era tan denso que apenas podían respirar. El sudor corría como ríos por sus rostros, y el algodón en sus bocas se empapaba con saliva y lágrimas. Intentaban gritar, pero apenas lograban emitir gemidos ahogados. Esperanza los observaba con la calma de alguien que había planeado cada segundo de esa noche durante 15 años. Entonces, inició la siguiente etapa: el tormento psicológico. Sacó del estudio de Greyfield un viejo libro de cuentas, un registro encuadernado en cuero donde el amo había anotado las transacciones de compra, venta y cría de esclavos. Lo abrió al azar y comenzó a leer en voz alta, con la misma frialdad con que ellos hablaban de negocios. 12 de abril de 1715. Se vende un muchacho llamado César, 14 años, a la plantación de Rutherford. Precio, 45 libras. Nota: la madre lloró demasiado. Se recomienda venderla pronto para evitar desorden. El silencio se volvió insoportable. Los hombres reconocían esas palabras, esos actos que habían considerado simples negocios, pero ahora escuchaban sus propios crímenes puestos en voz alta como sentencia. Pasó las páginas lentamente. 3 de junio de 1715. Mujer llamada Rebeca muere en parto. El niño sobrevive. Pérdida estimada, 20 libras. Nota: mejorar dieta de hembras preñadas para evitar más bajas. Cada frase era un latigazo de memoria. Aquellos que antes presumían de su frialdad comenzaron a sacudir las cadenas con desesperación, como si quisieran escapar de las palabras más que del calor. Durante 2 largas horas, Esperanza leyó página tras página del libro de Greyfield, exponiendo la brutalidad con la que aquellos hombres habían tratado vidas humanas como si fueran números en una transacción comercial. Cada nombre, cada fecha, cada nota calculada sobre pérdidas y ganancias, era un espejo cruel de la monstruosidad que habían practicado con normalidad. Mientras ella hablaba con calma, los encadenados comenzaban a perder la compostura. Sus cuerpos, sometidos al calor del horno,
empezaban a mostrar señales de agotamiento extremo. Jadeaban, sudaban sin control, y sus ojos enrojecidos delataban tanto dolor físico como la angustia de ser confrontados con sus propias atrocidades. Cuando el tormento psicológico había alcanzado su clímax, Esperanza cambió de táctica. Tomó varias barras de hierro largo, herramientas usadas para avivar el horno, y las introdujo entre las brasas incandescentes. Esperó pacientemente a que el metal adquiriera un rojo brillante, un resplandor ardiente como el sol atrapado en una vara. Se acercó primero a Greyfield y sostuvo la barra a pocos centímetros de su rostro. El calor era tan intenso que le quemaba la piel sin llegar a tocarla. «Esto es por cada marca que has grabado en la piel de los míos como si fueran reses», dijo con serenidad el hada. «Hoy conocerás la vergüenza del hierro». Luego pasó con Sutton, aplicando la barra en su hombro mientras él se retorcía y gemía contra la mordaza de algodón. Con cada hombre, repetía un acto de dolor calculado, lo suficiente para causar sufrimiento atroz sin conceder la fuga rápida de la inconsciencia. Ella había aprendido de ellos mismos el límite exacto entre la vida y la muerte, y ahora usaba ese conocimiento en su contra. La cocina entera se llenó de gritos sofocados, el sonido de carne chamuscada y el crujido de cadenas que se tensaban al máximo. Era la inversión perfecta. Los verdugos convertidos en víctimas, obligados a experimentar lo que ellos habían sembrado durante décadas. El aire dentro de la cocina se volvió irrespirable. El calor del horno mezclado con el hedor de piel quemada formaba una atmósfera que ahogaba incluso al más fuerte de los encadenados. Algunos tenían la piel enrojecida y ampollada, otros apenas podían mover la cabeza, derrotados por la fatiga y el dolor. Pero Esperanza no les permitió rendirse. Cada cierto tiempo humedecía paños con agua fría y los colocaba sobre sus frentes, obligándolos a mantenerse conscientes. Incluso les dio sorbos de agua a la fuerza, para que no murieran demasiado rápido. «No han ganado el derecho a morir aún», les susurraba con calma implacable. «La muerte es misericordia, y ustedes no conocerán la misericordia». Entre cada aplicación de las varas incandescentes, continuaba su asalto psicológico. Se inclinaba sobre ellos y hablaba de sus familias, de sus hijos herederos, de la posibilidad de que esos descendientes pudieran crecer para ser diferentes. «Quizá tu hijo aún tenga tiempo de aprender», le dijo a Marcus Sutton, cuya voz rota intentaba salir detrás del algodón. «Quizá cuando sepa lo que ocurrió contigo, comprenderá que tratar a los hombres como animales trae consecuencias». Esas palabras penetraban más hondo que el hierro al rojo, porque lo que más aterrorizaba a aquellos hombres no era el dolor, sino la idea de que su legado, su poder y hasta el respeto de sus herederos quedara manchado por la humillación. Las horas pasaban y el reloj marcaba la tarde. El horno llevaba ya 18 horas encendido a máxima potencia. El calor en la cocina superaba los límites de lo soportable, pero Esperanza seguía firme, afilando cuchillos, vigilando cada respiración, manteniendo despiertos a los verdugos que ahora conocían lo que era ser propiedad sin control sobre su destino. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las sombras se alargaron en la cocina, Esperanza inició la fase final de su plan. Uno por uno, arrastró los cuerpos semiconscientes de los 14 hombres más cerca del horno encendido. Los acomodó en círculo, a apenas unos pies del calor abrasador que salía de las brasas ardientes. Allí, el fuego los envolvería lentamente, sin darles una muerte inmediata, sino una agonía prolongada. Se detuvo frente a Marcus Sutton y habló con un tono sereno, casi como quien dicta una sentencia. «Así murió Tomás, ¿recuerdas? Ese joven que encerraste en una jaula al sol hasta que su piel se partió y su garganta se secó pidiendo agua. Dijiste que su muerte serviría de ejemplo. Hoy tu cuerpo será el ejemplo que yo deje para todos ustedes». Los hombres, agotados, ya no tenían fuerzas para luchar contra las cadenas. Solo quedaban los sonidos de sus respiraciones entrecortadas, sus quejidos apagados y el crujir del carbón que ardía sin piedad. La cocina se convirtió en un infierno terrenal, un lugar donde el poder se había invertido por completo. Esperanza, de pie junto al horno, los miró con ojos implacables. «Creyeron ser dioses», dijo. «Creyeron que podían decidir quién vivía, quién moría, quién lloraba y quién servía. Hoy aprenderán que los dioses también sangran, que los dioses también pueden arder». A medida que la noche avanzaba, los gemidos se fueron apagando poco a poco, reemplazados por un silencio pesado. El calor había destrozado sus cuerpos, y la vida se apagaba lentamente en cada uno de ellos. Pero Esperanza no apartó la vista. No permitiría que se escaparan al consuelo de la inconsciencia sin sentir, hasta el final,
la sombra de la justicia que ella misma había invocado. La madrugada del 24 de junio encontró la cocina convertida en un escenario dantesco. El aire estaba tan cargado de humo y calor que parecía que las paredes mismas respiraban fuego. El círculo de hombres, que en otro tiempo había decidido el destino de miles, yacía reducido a figuras tambaleantes, desgarradas por el dolor. Sus trajes de lino fino estaban empapados de sudor, lágrimas y sangre. Esperanza, sentada de nuevo en su rincón, continuaba afilando cuchillos, como si se preparara para una cena que nunca llegaría. Tarareaba el mismo arrullo en portugués que había acompañado su infancia. Una canción que hablaba de calma y cuna, pero que en ese lugar resonaba como un himno de justicia. Alrededor de las 11 de la noche, las voces de los encadenados ya eran poco más que susurros rotos. Muchos tenían la piel agrietada por el calor, los labios hinchados y las gargantas secas. Solo Edmund Greyfield parecía resistir con mayor firmeza, alimentado por los años de privilegio y cuidados médicos que lo habían mantenido más robusto que los demás. Fue él quien, entre jadeos, intentó negociar. «Puedo darte libertad, oro, lo que quieras», susurró con voz quebrada. Esperanza se acercó y lo observó con una calma aterradora. No vio en él un amo, sino un hombre derrotado. Y con un tono firme le respondió: «Lo único que quiero es que mueras sabiendo la verdad. No eres superior, no fuiste elegido por Dios. No naciste para gobernar. Solo elegiste ser malvado. Y ahora pagas el precio de tus elecciones». Al amanecer, los 14 cuerpos ya no se movían. Solo quedaba el silencio y el olor penetrante de carne carbonizada. Esperanza permanecía erguida, con la serenidad de quien había cumplido un destino inevitable. Cuando los primeros rayos del 25 de junio iluminaron los campos de arroz, los esclavos de la plantación comenzaron su rutina diaria. Al acercarse a la cocina principal, se toparon con una visión que ninguno olvidaría jamás. 14 cuerpos carbonizados, aún dispuestos en círculo alrededor del horno encendido. Apenas eran reconocibles como hombres. Sus rostros estaban reducidos a máscaras negras y sus cuerpos a caparazones de hueso y carne quemada. En medio de aquel infierno silencioso, Esperanza estaba sentada tranquilamente junto a la mesa de madera, afilando con calma un cuchillo de cocina. No mostraba señales de fatiga ni de miedo. Hacía lo mismo que había hecho cada día de los últimos 15 años. Preparar utensilios, limpiar con meticulosidad, tararear en voz baja. Solo que esta vez, el trabajo no era para servir, sino para cerrar un ciclo de justicia. Los esclavos que la vieron se quedaron paralizados. Algunos hicieron la señal de la cruz, convencidos de que estaban presenciando algo sobrenatural. Nadie se atrevió a hablar en voz alta. Esperanza levantó la mirada hacia ellos y, sin palabras, les transmitió un mensaje claro. Esto es lo que ocurre cuando la paciencia se convierte en fuego. Al poco tiempo, los capataces blancos llegaron alertados por el silencio anormal. Lo que encontraron los dejó en shock. Los hombres más poderosos de la colonia muertos, y una esclava mujer, sola, sin armas, sin huir, esperándolos en calma. El miedo recorrió sus venas, porque si una sola persona había logrado aquello, ¿qué sucedería si cientos decidían rebelarse? Esa misma mañana comenzó a extenderse la noticia, primero entre las plantaciones cercanas y luego por todo Charleston. Aunque las autoridades intentarían ocultar los hechos, el rumor ya era imposible de detener. La noticia del llamado Masacre de Greyfield se propagó como fuego entre los campos y pueblos de Carolina del Sur. Para los esclavos, se convirtió en un susurro de esperanza. Una mujer sola había doblegado a los amos más crueles. Para los blancos, en cambio, fue una pesadilla hecha realidad. Si uno solo podía causar semejante desastre, ¿qué ocurriría si muchos más se organizaran? El gobernador, Robert Johnson, convocó con urgencia a su consejo. Durante 3 días, los líderes coloniales debatieron cómo manejar lo ocurrido. Tenían 2 opciones: exponer la verdad y mostrar un castigo ejemplar contra Esperanza, o silenciar todo para evitar que los esclavos encontraran inspiración en su hazaña. La primera opción era peligrosa. Bastaría con que la historia llegara a oídos de otros para encender más rebeliones. La segunda era humillante, pero garantizaba mantener el control. Al final, eligieron el silencio. Los registros oficiales fueron sellados bajo orden del gobernador y guardados en los archivos de Charleston, con la instrucción de no abrirlos por 50 años.
A las familias de los difuntos les dijeron que sus maridos y padres habían muerto en un incendio accidental en la cocina de Greyfield durante una reunión de negocios. Ninguna palabra sobre cadenas, ni sobre tortura, ni sobre Esperanza. Pero quedaba un problema aún más grande. ¿Qué hacer con ella? Ejecutarla públicamente significaba explicar cómo había logrado asesinar a 14 amos. Y esa era una verdad demasiado peligrosa. Dejarla vivir era aún peor, porque su simple presencia podía convertirse en bandera de resistencia. La solución fue cruel y calculada: venderla a un comerciante español con destino a las minas de plata de Sudamérica, donde la muerte por agotamiento llegaba tarde o temprano. En cuestión de días, Esperanza fue encadenada y llevada al puerto de Charleston. A diferencia de otras veces, no fue presentada como mercancía común, sino como un cargamento secreto. La embarcaron de noche en un navío mercante con destino a La Habana, donde sería revendida para trabajar en las minas del virreinato español. El plan era simple: desaparecerla en un lugar tan remoto y brutal que nunca más se supiera de ella. Los funcionarios coloniales respiraron aliviados al creer que habían borrado el problema. Pero lo que no comprendieron es que las historias viajan más rápido que los barcos. Aunque los archivos oficiales guardaban silencio, los esclavos domésticos que habían presenciado los preparativos de la reunión y los trabajadores que habían encontrado los cuerpos comenzaron a contar lo ocurrido. Al principio fueron murmullos en las chozas, luego relatos en voz baja durante las noches de trabajo, hasta transformarse en un relato que atravesó plantaciones y puertos. Una mujer llamada Esperanza había hecho justicia. En la memoria oral, los detalles se mezclaron con símbolos. El horno de carbón se convirtió en un dragón devorador, las cadenas en serpientes que mordían a sus dueños, y la voz de Esperanza en un trueno que castigaba a los opresores. Su figura dejó de ser solo una persona para transformarse en leyenda viviente, un ejemplo de lo que podía lograrse con paciencia, inteligencia y fuego en el corazón. Cuando el barco que la transportaba se perdió en una tormenta frente a las costas de Cuba, su mito creció aún más. Algunos dijeron que había muerto ahogada. Otros juraban que había escapado nadando y que vivía oculta entre cimarrones. La verdad quedó enterrada en el mar, pero la leyenda de Esperanza apenas comenzaba a crecer. Con el tiempo, la masacre de Greyfield se convirtió en un secreto a voces. Los colonos blancos fingían no saber, pero los esclavos transmitían la historia en canciones, rezos y cuentos susurrados en la oscuridad. Cada detalle se adornaba con símbolos. El horno ya no era de ladrillo y hierro, sino una boca del infierno que tragaba a los amos. Las cadenas se transformaban en serpientes que se volvían contra sus dueños, y Esperanza aparecía envuelta en fuego, como enviada por Dios para vengar siglos de sufrimiento. Décadas más tarde, cuando estallaron rebeliones de esclavos en Carolina y en otras colonias, muchos líderes afirmaron haberse inspirado en la mujer que quemó a los 14. Aunque los registros oficiales nunca mencionaban su nombre, la tradición oral la había inmortalizado. En las noches, junto al fuego, los ancianos contaban a los jóvenes cómo una esclava había hecho temblar a los hombres más poderosos de la colonia. Incluso entre comunidades libres de negros en Florida y el Caribe, el relato viajó y se transformó en himno. En algunos lugares se la llamaba la hija del fuego, en otros la justiciera del arroz, pero en todos conservaba el mismo mensaje. La paciencia de los oprimidos puede volverse un arma de destrucción contra sus amos. Para los blancos, era un fantasma incómodo. Aunque los archivos permanecían sellados, el miedo se infiltraba en sus conversaciones privadas. La sola idea de que una mujer pudiera organizar y ejecutar tal acto los mantenía alerta, incrementando las patrullas nocturnas y endureciendo castigos, como si con ello pudieran contener un fantasma que ya no se podía encadenar. Cuando finalmente se abrieron los archivos oficiales, a mediados del siglo XVIII, lo que encontraron los historiadores coloniales fue un expediente frío y mutilado. Incendio accidental en la hacienda Greyfield, 14 hombres muertos, una esclava desaparecida. No había nombres, no había testimonios, no había pruebas del horror vivido en aquella cocina. El silencio impuesto por las autoridades había borrado casi todo. Que sí,